Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al podcast Influyente. Yo soy Andrés Herrera, estoy con mi amigo Axel. Vamos a hablar de un tema que seguramente ya has escuchado en las redes sociales, has visto las tendencias, pero va a ser bueno que tengas una idea de la fe cristiana o el pensamiento cristiano sobre aquella tendencia. Porque ¿habrá algún indicio en la Biblia acerca de este asunto? ¿Habrá o será algo profético? ¿Tendrá que ver con alguna, no solo tendencia humana, cultural, sino también con algún asunto espiritual? Hablemos un poco de eso. Axel, a ver, ¿qué hemos averiguado o qué tú has visto acerca de este tema? Empecemos con tal vez una pregunta. ¿Qué es para ti o qué es un Therian? Ya se ha hablado bastante sobre qué son los Therians. Hay bastantes videos, seguramente. En términos así, para explicarlo de manera rápida, los Therians son las personas que se identifican con un animal y lo han adoptado como su identidad, ya sea de manera psicológica o de manera espiritual incluso, ¿no? Y esa es la parte importante. Y que la diferencia, ¿no?, entre estas personas y los llamados transespecie, o sea, los que son, podría decirse que un transespecie se siente que es todo el tiempo de otra especie, mientras que un Therian, aunque se siente identificado con un animal en particular o con animales en particular, no renuncia a su condición humana. Claro, lo que pasa es que también consideremos que, o sea, el concepto Therian viene de Therian, ¿no? O sea, de Therian, bestia, y antropos, ¿no? Que es humano. O sea, es la combinación, ¿no? Eso. Claro, y entonces es como que se siente o sabe que son humanos y la mayor parte del tiempo están teniendo una vida de humano y comen comida de humano, pero cuando ya están aburridos, es como que ya llegó el fin de semana, ya vamos un poquito con mis amigos vamos a therianar, ¿no? Si es que existe el término, es algo que yo me ahorita la academia lo acuña por tonterías así. Vamos a therianar con mis amigos Therians al parque, un poquito a manifestar mi naturaleza Therian, ¿no? En mis tiempos la gente se iba, los chibolos iban a chupar, a fiestas, a jugar trompo, lo que quieras. Jamás me hubiera imaginado decirles a mis patas, hoy vamos a vestirnos de perros y vamos a correr por el parque. No, como millennial, no tengo ni idea de qué es eso, no tiene sentido para mí. Pero debe haber algún trasfondo, ¿no? A ver, ¿cómo es esto? O sea, ¿qué hay detrás de esto? No creo que de la nada los chibolos se pusieron de acuerdo y dijeron, vamos todos a vestirnos de lobo, ¿no? O sea, en este tiempo se ha puesto de moda principalmente por el tema del TikTok. Porque estos Therian, que en realidad no son nuevos, sino vienen de los 90s. A principios de los 90s, de hecho estaba escuchando un video de Agustín Laje que me daba algunos datos interesantes. Sí, coincide con dos hechos interesantes. Uno es el lanzamiento de un libro de esta mujer judía, ¿no?, de origen judío, que se llama Judith Butler, El género en disputa, ¿no?, que es una obra fundamental de la teoría queer y el feminismo, ¿no?, que es, si mal no me equivoco, se va a cuestionar, en este caso, lo que significa género realmente, ¿no? Como que si fuera un constructo social y no como algo que esté arraigado a la biología, ¿no? Yo creo que es precisamente quien sentó bases en el feminismo que ahora vivimos, ¿no? Ya aboliéndolo un poco de más extremo, digamos. Claro, es una de las ideólogas feministas más modernas, en realidad, ¿no? Se podría decir como que de segunda ola, porque es más o menos de esa generación por ahí noventera. Y también el otro hecho interesante es que también coincide con el poshumanismo. O sea, que es una corriente en la que te dice que en realidad esto de ser seres humanos también es un tema netamente cultural y que el hombre no es diferente a las otras especies de animales que existen, ¿no? Eso ya se había ido distorsionando desde antes, ¿no? Desde el tema de que la gente nos llama creación a la creación, la llama naturaleza, desde que dice que somos simios parlantes y otra cosa, somos animales políticos. Ya hay una tendencia de años de eso, ¿no? Claro, entonces es lo que hace que cuando se lanzan estos dos corrientes, este libro, esta corriente, ahí nomás también comienzan a salir los primeros Therians, ¿no? Que obviamente es para el lado más anglosajón, y los Therians han estado ahí desde esa época y no habían sido hasta tiempos modernos tan populares, sino que se vuelven populares a partir de que algunos personajes comienzan a mostrar, ¿no? Como ahora todo el mundo tiene esa costumbre de mostrar su día a día, ¿no?, en redes sociales. Pero aguanta. ¿Por qué todo empieza siempre con los gringos? O sea, ¿qué tontera en la cabeza tienen, ¿no? Siempre ahí empiezan lo que son, se ponen cachos, que se visten animales, que se transforman en otra vaina. Algo pasa en eso. Lo que pasa es de que es como que ellos tienen
bastante influencia con el resto del mundo, ¿no? Sobre todo para un país, por ejemplo, o los países hispanohablantes, sobre todo los latinoamericanos, por lo general, al menos en esos tiempos, lo que pasaba allá luego venía unos 30 años después venía para acá, ¿no? Ahora creo que la cosa incluso se ha acelerado un poco más por el tema de la globalización, pero generalmente es como que ellos tienen esa cultura o tienen ideólogos que van de alguna manera cuestionando, que al menos en mi opinión podría entender que viene mucho de eso, de lo que la llamada Escuela de Frankfurt, ¿no? Que es una escuela que se fundó allá por los 60 por ahí, que básicamente su misión era fomentar el pensamiento crítico. Es una escuela que se formó allá a mediados por los 60 en realidad, ¿no? del siglo pasado en Estados Unidos, que tenía como misión promover el pensamiento crítico, pero no de una forma sana, sino con el franco objetivo de un poco, ¿cómo se le dice? Socavar, ¿no? En realidad los cimientos de nuestra cultura occidental, ¿no? Básicamente esa escuela de Frankfurt, que se hizo famoso por ¿cómo se llama? Comunista Antonio Gramsci, que bueno, de ahí habla obviamente del marxismo cultural y todo lo que sabemos ahora, ¿no? O sea, todo lo que vemos ahora en realidad. Ahora, yo te estaba también mencionando esto, obviamente a modo de burla, pero también por la pregunta que viene, ¿no? ¿Qué hay detrás de los Therians? Y entendemos la raíz etimológica, un poco la idea, el concepto, de dónde viene, tal vez, cuáles son las culturas que más se han influenciado y que seguramente llega a Latinoamérica después, porque nos demoramos en recibir esa información. Pero debe haber algún trasfondo. ¿Tú crees que hay un trasfondo más allá del cultural? Yo creo que es un tema emocional, ¿no? Principalmente emocional. De hecho, estaba escuchando también a este pata que se llama El Teólogo Responde, que es muy interesante, tiene un canal también que se llama así, El Teólogo Responde, Néstor Díaz se llama. Y él dijo algo muy interesante, ¿no? En realidad, los Therians son principalmente Centennials. Y los Centennials son hijos de los Millennials. No sé si lo han notado, pero Andrés y yo somos millennials, ¿no? Yo tengo un hijo que es centennial. Sí, lo he notado. Y él, bueno, gracias a Dios no está metido en ese tipo de cosas. Pero podemos decir de manera objetiva que los Therians son hijos nuestros, en realidad. Y el hecho de que los Therians sean hijos de nosotros, o sea, de los millennials, implica que algo definitivamente mal estamos haciendo, ¿no? Porque yo había notado algunas cosas como que muy, muy interesantes. Porque estaba viendo un video también de una chica que dice, ¿no? Me metí a la vida Therian, ¿no? Y estuvo ahí pasando tiempo con los chicos ahí. Y tú ves que en realidad son chicos tranquilos, ¿no? O sea, no son gente maleada o gente trastornada. Son chicos de alguna manera o sea, comunes y corrientes, pero que están buscando, por un lado, sentido de pertenencia. Por un lado, también noté que es una manera de sentirse especiales. Claro. No, es como cuando, por ejemplo, cuando estamos niñitos y dices, man, ya, yo soy Wolverine, ¿no? Como en mi caso, que es mi héroe favorito. Probablemente claro. Andrés hubiera dicho que es Batman. Exactamente, ¿no? Exactamente. Entonces, es como que ya, yo le preguntaban a los chicos, no, ya, ¿y tú qué animal eres? No, mi estereotipo, porque así se le llama, ¿no? El animal con el que ellos se identifican es su estereotipo. Ya, yo soy un perro tal, y las razas, y no, que yo soy una tortuga, y el otro era un mono, y así, ¿no? Entonces como que se notaba que esbozaban una sonrisa cuando llegaba su turno de decir qué animal eran. Entonces como que una manera de sentirse especial, como que no soy simplemente un humano, soy algo más. Claro. Yo tengo como que una especie de superpoder o algo especial que me hace único o sea, una búsqueda de identidad de cierta manera, ¿no? Y me parece al mismo tiempo también, por algunas actitudes que tenían mientras estaban entre ellos, es que es como una forma de llamar la atención, ¿no? De decir, mira, acá estoy, ¿no? Estoy haciendo algo distinto, es como que mírame. Así como de repente, como cuando muchos psicólogos dicen, ¿no? Que muchas veces la violencia que vemos, las pandillas y todo eso, es una manera en la que los jóvenes intentan llamar la atención, ¿no? Pero los tiempos cambian. Tal vez en otro tiempo era, por ejemplo, para mí en su momento fue ir a tirar piedras con la gente de la barra, ¿no? Con la gente del equipo claro. Con la que iba al estadio. Pero para o sea, eras una bestia, pero no eras Therian. ¿Eso qué quiere decir? Claro, no, o sea, era una bestia, pero de otro tipo, ¿no? De otra clase. Pero para ellos es una manera de llamar la atención, pero sí, o sea, según lo que ellos conocen, ¿no? Porque ellos son nativos, al ser nativos digitales, obviamente tienen que seguir una tendencia que ellos hayan visto primeramente, ¿no? En redes sociales y que luego, de alguna manera, poder
entender o poder conocer en todo caso más gente que también comparte ese tipo de intereses o de identificaciones en este caso, ¿no? Uh-huh. Claro, lo que pasa es que también yo no quiero que caigamos como cristianos en la idea de que todo es una profecía, todo tiene que tener una base bíblica. Puede ser que haya alguna idea, porque obviamente el príncipe de este mundo tiene influencia directa en la corriente del mundo. Pero no quiero ir al extremo de ser una señora que te prohíbe ver Pokémon porque son demonios en tu casa, ¿no? Esas cosas. Entonces, por ahí he escuchado amigos que niños eran cristianos y les prohibían ver Dragon Ball Z, les prohibían, no sé, ver Caballero del Zodíaco. O sea, yo he disfrutado mi infancia sin problemas porque no tenía familia cristiana, pero sé de varios que veían escondidas. Entonces no es ni idea tampoco ir por ese lado. O sea, de hecho es interesante porque yo había notado algunas cosas, yo que soy, o sea, mega fan de las historias de fantasía, cuando mencionaba, por ejemplo, el hecho de que son chicos que se sienten especiales, me hizo acordar un poco a esa parte de la historia de Harry Potter, porque para los que han visto Harry Potter o conocen la historia, han leído los libros, saben que en Harry Potter hay esto que se le llama los animaos, ¿no? Que son magos que tienen la capacidad de transformarse en un animal en particular. Uh-huh. Ahora, es lo caso porque los animagos más famosos, ¿no? De toda la saga son el grupo llamado los Merodeadores, que es el grupo del papá de Harry y Sirius Black, ¿no? De James Potter y Sirius Black, ¿cómo se llama? Y que ellos lo hicieron de alguna manera con un propósito especial, ¿no? Se convirtieron, eligieron ser cada uno un animado juntamente con Culabuzano para ayudar a un amigo, porque su amigo era el profesor Lupin, quien era un licántropo, ¿no? Y se convertía en un hombre lobo, ya más que eso era considerado como una enfermedad dentro del mundo mágico, y que en sus momentos, ¿no? En el que se convertía en un lobo, para que él no estuviera solo, entonces ellos decidieron voluntariamente convertirse en animagos para acompañarlo durante sus momentos en los que él tenía esa transformación involuntaria en un lobo, ¿no? Entonces es como que era una forma de salir, como quien dice, ¿no? A ser animales entre ellos. Y también, ¿no? Ellos también, al verlos me hizo acordar a eso, ¿no? O sea, como que una forma de salir con tus patas, pero en forma animal, ¿no? Claro, o sea, sí suena a como en mi barrio en el tiempo le decían, vamos, es un plan H, ¿no? Vas a hacer hora con tus patas, a tontear, pero a veces vamos al parque, hacemos un poco de ejercicio, jugamos partido, íbamos a comprar una hamburguesa. O sea, tú ves de mi barrio salir 15 patas a caminar 1 kilómetro solo para comprar una hamburguesa, porque eso era hacer hora, pues, ¿no? Estar en el parque y eso. Pero ahora sería un equivalente, como tú dices, de los hijos de nuestra generación, no sé, llamando la atención, perdiendo el tiempo, siendo tontos, como todo joven es tonto, ¿no? Ahora, ¿qué de los que sí se creen de verdad? O sea, los que ya son adultos, ya pasaron los 30, ya no son chibolos para estar tonteando en la calle vestidos de animales. Eso es lo que me preocupa un poco, porque sí es cierto que tiene que ver la cultura. O sea, ojo, así como te bromeaba con la tía que te prohibía ver Pokémon, que yo no tuve, pero menos mal. Pero sí, o sea, hay casos de estudios que hablan acerca de cómo la música influye en el comportamiento de los jóvenes, como el hip hop, por ejemplo, en Estados Unidos generaba mucha violencia porque en los barrios negros que se identificaban más, y era como un círculo vicioso, ¿no? Era más delincuencia y de los delincuentes salía uno cantante, y ese cantante que hablaba de la gente que había matado, en la cárcel que había estado, entonces otros retroalimentaban y se vuelve un círculo. Hasta que, por ejemplo, vi un caso de un pata que empezó a cantar, se llama MC Frontalot, y empezó a cantar ya no de temas sobre cárcel, sobre drogas, sobre cuántas mujeres tengo y eso, sino empezó a cantar sobre temas nerd. Y ese hip hopero, este rapero, es considerado el fundador de un término llamado nerdcore, ¿no? Tipo como hardcore, de nerdcore. Y empezaron a surgir algunas bandas y también, sobre todo raperos, que cantan ya con términos geek, ¿no? Como yo tengo la armadura de no sé qué, que yo tengo tantos kills en este juego. O sea, ya blofeando, ya vanagloriándose de victorias online en lugar de cuánta gente quemó, a cuánta gente mató, o sea, tonteras así, ¿no? O sea, por un tema cultural, digo, en esta generación podría haber un cambio y no necesariamente ser una vaina rara demónica, ¿no? O sea, yo creo que sí hay, o sea, dentro de este grupo, obviamente se manifiesta, y esto no lo he dicho yo, o sea, hay un tema espiritual, porque siempre hay un tema espiritual detrás de todo. O sea,
Ahora, que estas personas directamente estén influenciadas por un espíritu, el espíritu Terian, ¿no? Como a veces hay esa costumbre de ponerle un espíritu en particular a cada cosa que sucede en la vida. No creo que sea ese el caso, sino creo que obedece más a una carencia emocional, como vuelvo a repetir, en base a una necesidad afectiva, ¿no? A una necesidad de aceptación, a una necesidad de visualización, a una necesidad de atención, a una necesidad de pertenencia, quizá a una necesidad de poder tal vez lidiar con ciertos sentimientos que a veces es más complicado, ¿no? O sea, ellos de alguna manera viven en el mundo de la hiperconectividad, pero al mismo tiempo se habla de que son los que más solo se sienten. Claro. Al mismo tiempo también, lamentablemente, las redes sociales tienen mucho contenido muy bueno, pero también tienen contenido que es atroz, y muchas veces ese tipo de cosas, o sea, para un niño quizá es como que te pone así, ¿no? En un vaivén. ¿Cómo lidias con todo lo que puedes ver tal vez en una red social? Eso me hacía acordar un poco, volviendo a una referencia de una historia fantástica, por ejemplo, como Crepúsculo, porque para los que también han leído esa historia, ¿no? Y la conocen, me miras así con la cara y ya se empezar, en esa parte, ¿no? En la que uno de los protagonistas, ¿no? Jacob Black, que es el que tiene la capacidad de transformarse en lobo, cuando Bella finalmente decide, ¿no? Se decide por Edward y lo rechaza, él siente un dolor muy intenso, obviamente como cualquier persona cuando es rechazada, y decide transformarse y pasar varios días como lobo, porque estando como lobo, las emociones humanas como que se nerfeaban. Entonces, lidiar con el dolor del rechazo para él era mucho más fácil cuando estaba en su modo lobo. Qué buena analogía. Mira, ¿quién diría que de esa película catastrófica saldría una buena analogía como esa? Porque tienes razón, es lidiar con las emociones, es escapar un poco, ¿no? En vez de, no sé, hacer ejercicio o lo que sea, no, te disfrazas de zorro. Claro, es como nosotros, por ejemplo, tú, que yo sé que tienes la costumbre te gustan mucho los juegos de shooters, ¿no? Disparos, ¿cómo se llama? Call of Duty. Ahora me contaste que has estado jugando últimamente en Uncharted, lo recomiendo también, es un juegazo. Entonces como que terminas tu chamba estresado porque has estado teniendo que cumplir, te repite, un trabajo que tenías que cumplirlo a tal hora y has estado trabajando a toda máquina, y una vez que terminaste, lo único que quieres es despejar tu mente de todo ese estrés que has tenido, ¿no? Entonces vas y con nuestra manera es agarro mi control, o sea, hasta que venga mi esposa y me diga, ¿qué tal tu día? Y ay, tengo que hablar ahora. No, gracias. Hoy mañana hablamos. Claro, es la manera en la que nosotros millennials lidiamos con la tensión, con ese tipo de sentimientos, malestares, estrés, lo que sea, ¿no? Distraer la mente. Entonces, estos chicos muy probablemente están encontrando, ¿no? En ese momento en el que ya me pongo la máscara, salgo a hacer cosas que no son típicas de un humano y me olvido un poco que soy un humano, me olvido de todo el estrés, porque incluso muchos de ellos ya están en edad laboral en realidad, ¿no? No claro. Solamente son, ¿cómo se llama? Los chibolitos de 12, 13, o sea, había gente de 18, 19, 20, 25 años que estaban ahí en los parques haciendo toda esta nota de los Terians. Que es su manera, ¿no? De lidiar probablemente con algunas tensiones, con algunas cosas del día a día que de repente nosotros encontramos otras maneras de un poquito desfogarlos o mitigar esos sentimientos, ¿no? Claro, ahora nosotros no podemos satanizar todo, pero también podríamos encontrar alguna aproximación y para poder tener cierto grado de advertencia, ¿no? O sea, para entender cómo abordar el asunto, porque Axel está mencionando que eso prima de lo psicológico, de lo emocional. No necesariamente es que tu hijo está adorando a un animal o que se está volviendo de verdad loco o alguna tontera así. Incluso hay versículos en la Biblia donde se usa el término griego terian, pero digamos que podrían estar aplicados en otros términos y en otro contexto, no a este tipo de terian, ¿no? Pero veamos cómo abordarlo. O sea, ¿tú cómo lo harías, Axel? Por ejemplo, ¿no? Me pareció interesante porque también estuve buscando información sobre otros cristianos, tal vez, que hayan podido abordarlo. Y algunos me pareció que sí lo abordaron de manera correcta. También hubo quienes tienen esa tendencia un poquito a sobreespiritualizar el tema, ¿no? Justamente lo que acaba de mencionar Andrés. De hecho, encontré algunos consejos. Estaba leyendo un artículo
Y como dijo Martín Lutero, o sea, cuando algo es cierto, no importa quién lo diga, ¿no? Porque esto lo encontré de un sacerdote, en realidad, católico, que me pareció muy interesante, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que decía que el problema no es que los jóvenes se hagan preguntas, el problema es quién las está respondiendo. ¿No? Qué buena frase. Y nosotros en este caso tenemos que estar, o sea, para los que ya somos padres, como en mi caso, estar muy cerca de nuestros hijos, saber qué ven, saber cuáles son sus referentes, saber qué tipos de videos son los que ven cuando están en el celular, qué conversaciones están teniendo, con quién, identificar qué ideas ellos empiezan a repetir sin darse cuenta. Porque de hecho a mí también me pasó que cuando hubo todo este tema de la pandemia y mi hijo comenzó a utilizar el celular de manera más frecuente, tuve que lidiar con un montón de cosas y hasta ahora en realidad muchas ideas que de pronto fueron implantadas en su mente a partir del uso del celular y por los referentes que él ahora tenía, ¿no? Claro, pero ahora, ojo que si fuera un tiktokero ahorita saliendo a la calle como antes, en nuestro tiempo no había tanto nivel de información, tanta conectividad, alguien diría, oye, esos niños, hay una plaga de niños que se creen todos los caballeros del Zodíaco, se están volviendo locos. No, es eso, o sea, son chibolos jugando, ¿no? Yo me creía el caballero Zodíaco, el cisne, ¿no? Yoga, y no por eso es que me iba a convertir en cisne, o sea, no es que estaba loco, era un niño jugando. Es más, los chibolos tienen esas aficiones, se compran máscaras, o sea, se creen de todo, pero creo que como los mismos que hemos tenido esos hijos son lo mismo que trabajamos ahora y vemos los reporteros que vemos esas cosas y decimos, hay que anunciar que la gente se está vistiendo de perro. Lo único que creo que pasa es que si nos acordamos un poco de esta pirámide de Maslow, ¿no? Este personaje que explicaba en su teoría cómo se dan las prioridades de las personas, ¿no? Del ser humano en sí. En la punta de la pirámide está la autorrealización, pero en el segundo lugar está el reconocimiento y en tercer lugar la pertenencia. Entonces, como que en los primeros puestos siempre se encuentra esta necesidad de, como dice Axel, ser visto, ser reconocido y sobre todo pertenecer a algo. Entonces, en esta época donde los chibolos no se conectan nada, más que jugando, más que interactuando a través de avatares, a través de elementos donde tienen que ser un personaje, no me sorprende que salgan a la calle disfrazados de personajes. O sea, ya por mi casa aquí en el centro de Lima pasan chibolos vestidos de distintos animes porque hay movidas por acá donde bailan, donde hacen cosas y ya no les da vergüenza. En mi tiempo les pegábamos, o sea, les hubiéramos salido a pegar. En mi barrio no podría salir así caminando disfrazado de algo, o sea, te roban. Pero qué loco que se ha desarrollado la cultura de tal manera que ya puedes respetar a ese tipo de personas. Si ya se respeta a los que van disfrazados, incluso a los chicos que van vestidos de mujer y cosas así, ¿no? Los travestis. O sea, ya estamos en un nivel de cultura, de normalización en el que vemos eso y ya no nos volvemos locos. Pero sí creo que por ahí va la cosa. Pero quiero entender, hacer un poco el trasfondo espiritual. O sea, tú has visto que sí lo abordan de esa manera, pero ¿tendrá algo de espiritual al menos? Que no sea locura. O sea, sí tiene algo de espiritual y no es tampoco una postura que que no se la inventamos. O sea, basados en las propias declaraciones de los mismos Therians, ellos dicen que tienen una conexión espiritual con su estereotipo, ¿no? De hecho, es loco porque el tema Therian es una cultura que ya tiene bastantes años de haberse desarrollado. Incluso hay tipos de Therian, ¿no? Están los Ambi-Therian, que son los que tienen más de un estereotipo. Están, ¿cómo se llaman? Los Poly-Therian, que tienen varios. Es más, incluso están los Omni-Therian, que son los que se identifican con todos los animales. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando ellos dicen que sienten que tienen una conexión espiritual, eso nos trae obviamente a la memoria estas culturas, ¿no? Antiguas, paganas, en las que se hablaba de un animal tótem, ¿no? En la que sí, literalmente, esta persona tenía una conexión con cierto animal y que te permitía, en este caso, transformarte en ese animal. O sea, ahora, ese de tótem es importante, como qué. Claro, es lo caso porque de hecho eso también lo vemos en muchas situaciones o creencias como en la chamanería, ¿no? Porque por ejemplo Andrés nos contaba la vez pasada en el video anterior que estuvimos hablando sobre ángeles y de hecho se los recomiendo que vayan a verlo porque estuvo muy bueno, que hay algunos chamanes que tienen esa capacidad de ver en el mundo espiritual, ¿no? Pero otros también que tienen como que esta capacidad de transformarse en un animal. Claro. Y como animal van a ciertos lugares y ese tipo de cosas, ¿no?
Entonces, obviamente, habría que ver hasta qué punto ellos interiorizan ese tipo de conceptos, porque de hecho, o sea, no es que sean bíblicos, ¿no? Y yo te digo, perdóname, creo que si tenemos que abordar el tema, tú como padre, si tú eres papá de este chibolo que se está comportando así, creo que en primer lugar es estar cerca, como dice Axel, ¿no? Saber cuáles son sus influencias. Pero en segundo lugar, más que preguntarte si tiene algún asunto profético, bíblico, demoníaco, podrías intentar entender de qué manera se está aproximando al concepto del chibolo. Si está jugando, si está realmente sintiéndose parte de algo más grande que él. Es como un chibolo que va a la iglesia. La gente sirve voluntariamente, participa en música, participa en lo que sea, porque necesita pertenencia. O sea, tal vez es su forma de pertenecer a un grupo. Pero, ¿a qué puede llevarte un poco este tema? Espiritualizándolo de manera más sensata, digo yo. Tal vez a entender qué tipo de puertas podría estar abriendo. O sea, el mayor temor como padre mío sería, ya, está bien, juega lo que quieras, chibolo, pero si estás abriendo puertas a espiritualizar, a querer tener tu avatar espiritual, a decir que tu esencia no sé qué vaina, como ya hay muchas corrientes ocultistas alrededor de eso sí me paltearía un poco. ¿Tú qué dices? O sea, definitivamente que sí, ¿no? ¿Qué carencias se está teniendo? Porque si estamos hablando justamente de que este tipo de cosas son situaciones en las que uno tiene esa conducta porque quieres de alguna manera llamar la atención, entonces, o sea, nosotros como padres estamos de alguna manera supliendo, ¿no?, esa necesidad, estamos acompañando, estamos de alguna manera ahí, o simplemente como que los estamos dejando ser. Y esto sirve también no solamente para los que son padres, sino para los que son líderes de jóvenes, de alguna manera para poder acompañar, ¿no? Para los que tienen tal vez amigos que son terians y están en ese tipo de situación, cómo de alguna manera la amistad puede ayudar justamente a comenzar a llenar esos vacíos, esas carencias, que hagan que no se vean en la necesidad de tener este tipo de situaciones, ¿no? Porque, por un lado, ¿no? ¿Cómo se llama? Pero permíteme diferir, o sea, aún si tuvieran la necesidad de pertenecer a través de ese vínculo, no me parece malo. O sea, como que tienes el vínculo de salir a jugar partido con tus patas, tienes el vínculo de hacer ejercicio con tus patas, tienes el vínculo de salir a jugar trompo, pelota, lo que quieras. Ya. En esta época es como que el vínculo es eso, disfrazarse de algo. Mi cuestión es cuando sale de ese vínculo, o sea, cuando profundiza más de lo correcto, de lo debido. Una cosa es salir a jugar pelota con tus patas y otra cosa es quedarte chupando con todos hasta la noche. Ya, eso es otra cosa. Entonces ya estás yendo más allá del vínculo. Estás abriendo otras puertas alrededor de esa excusa. ¿Me dejo entender? O igual, yo salía con mis patas, salíamos a un concierto, a tonear, a una fiesta. Ya, una cosa es salir con mis patas y otra cosa es quedarnos hasta tarde drogándonos. O sea, ya perdí la idea de intimidad, de amistad, de vínculo grupal, de necesidad de pertenencia, y fui a una profundidad mayor que abre puertas. A eso me refiero. Claro, o sea, es que justamente eso es también un poco a lo que yo voy. O sea, no he dicho que intrínsecamente el hecho de que te quieras poner una máscara y salir a disfrazarte con tus amigos porque de alguna manera tienes, pero el concepto propiamente dicho de decir que me siento tal vez identificado con un animal y de tal manera que tengo la necesidad de exteriorizar mi naturaleza animal, yo creo que ahí hay un problema. Ajá, eso sí. Claro. Que no creo que sea el problema en sí la conducta, en el sentido de que como que es un pecado propiamente dicho, pero que sí es un tipo de conducta que está manifestando una carencia o un problema mucho más interno que no está siendo atacado. Pero vayamos a una aplicación. ¿A qué equivaldría de nuestra época? Porque estamos hablando de adolescentes, de jóvenes. Yo sé que muchos han hablado, por ejemplo, de los emos. Dicen que, por ejemplo, la gente que ha sido emo, por ejemplo, también como que mencioné, este teólogo responde porque él se autoidentifica como emo. Él dice que los terians son como que la evolución negativa de los emo, ¿no? una cosa así. Claro, pues, es interesante. Ahí está, esa es una buena analogía. Mucha gente fue emo y ahora qué vergüenza ver sus fotos de claro, Facebook. Mucha gente le paltea, ¿no? El tema es que, por ejemplo, si ha llegado, y esta parte sí ya entramos a temas por ahí que clínicos, ¿no?
Cuando hay un cuadro de teriantropía clínica, se le ha denominado, cuando esta persona ya no es un hobby que a veces lo puede hacer de cuando en cuando, ¿no? Para matar el estrés, sino cuando ya se ha mimetizado demasiado con su estereotipo, de tal manera que deja de ser un adulto funcional porque todo el tiempo está con esa identidad, ¿no? Y no quiere volver al mundo real en el que obviamente eres un humano, con obligaciones y, o sea, pierdes el sentido de ¿Quién quiere? Claro, horrible. Pero ahora vayamos a la última pregunta que creo que va a ser para mí la más importante. ¿Qué dice la Biblia sobre ese tema y de qué manera puede ayudarnos a no solo comprender, sino sobrellevar esta época siendo influyentes a aquellas personas que están viviéndolo? Vamos. O sea, definitivamente yo creo que el ser humano, todos nos vamos a hacer preguntas como ¿qué soy? O sea, ¿tengo valor? ¿A dónde pertenezco? ¿No? Claro. ¿A dónde vengo? ¿A dónde voy? Y muchas cosas más, ¿no? Y en este caso podemos comenzar a plantar una base de identidad como la que está en Efesios 2:10, ¿no? Y que dice lo siguiente, ¿no? Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. O sea, cuando una persona está plena, cuando no tiene carencias, va a dedicar su esfuerzo, sus hobbies, o sea, a muchas otras cosas en realidad. No tiene la necesidad de sentir que es otra cosa fuera de su humanidad para de alguna manera sentir que está pleno, ¿no? Entonces no va a manifestar por lo general ese tipo de conductas. Porque al final de cuentas, ¿no? Uno podría agarrar y decirle, ¿no? Un padre un poco más autoritario a un chico, ¿no? Oye, ¿por qué estás ahí? Que pareces un tonto, ¿no? O sea, o burlarte, o como algunos ya extremistas, que si yo veo un tele, entonces le doy bocado, ¿no? Ya hay gente que odia de la nada, pues. Ya le da cólera. Entonces, o sea, es que sí da cólera. O sea, escúchame, yo me solidarizo con todos los reactivos, haters que dicen, voy a darle bocado a este tarado, a ver, vamos a castrar ese Terian. O sea, esa gente de lo peor, yo me solidarizo con ellos porque yo sería así si no fuera cristiano. Mañana se diría esos o esos veterinarios que dicen, sí, que me vino un Terian a que lo atienda y como le vi que no estaba mal, entonces le tuve que aplicar la eutanasia, ¿no? O sea, claro, es llevar al extremo, es odiar un poco, ¿no? A mí me da risa, la verdad. Tú sabes. Claro, o sea, pero definitivamente, ¿no? Si la Biblia dice que somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, obviamente no hay ningún consejo en la Biblia sobre que tenemos algún tipo de identidad animal, más allá tal vez de algunas cosas tal vez metafóricas. Y el único ejemplo, ¿no? Que hay, de hecho, se toma como una maldición cuando Nabucodonosor fue obligado o maldecido a actuar como bestia durante alguna época, y luego cuando se le permite recobrar el juicio se dio cuenta, ¿no? Que su actitud había sido mala a causa de su arrogancia, y a partir de ahí comienza a tener una relación más profunda con Dios al entender eso. Obviamente es necesario que estas personas, o cualquier persona en realidad, pueda entender, ¿no? Que su identidad está más en Dios y que Él tiene un propósito más grande y que a partir del Espíritu Santo, ¿no? Es el que finalmente nos guía a toda verdad para poder entender y tener un concepto claro acerca de quiénes somos. Porque a final de cuentas, este tipo de cosas, ¿no? Como la identidad en Cristo, son imposibles de entender si no tenemos la asistencia del Espíritu Santo en nuestra vida, ¿no? Yo quiero citar también un verso que me parece tal vez atinado para este momento, ¿no? Lo que dice Pablo a Timoteo, el apóstol Pablo a su discípulo, a casi su hijo, ¿no? Putativo, Timoteo, le dice que nadie te menosprecie por ser joven. Eso es Timoteo, 1 Timoteo 4:12, ¿ok? Que nadie te menosprecie por ser joven, al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta, en amor, en fe y en pureza. Si tú eres joven y tienes amigos que están en esa onda, tú puedes ser ejemplo en amor, en fe, en pureza, sin maltratarlos y más bien siendo inspiración. O sea, de hecho sí, ¿no? Acá había encontrado una frase que me gustó bastante, que dice, ¿no? La verdad sin amor aplasta, pero el amor sin verdad confunde, ¿no? Entonces, o sea, uno puede acompañar Jesús, o sea, siempre, yo sé que mucha gente que a veces estamos entre los dos extremos, ¿no? Vamos a decirle los pecadores que son estos, y otros dicen, no les digas nada porque si les decimos es que los estamos odiando. No, que Jesús seguramente, o no, el progre, ¿no? No, que Jesús es el que se sentó a comer con las prostitutas como diciendo, sí, no te preocupes, te voy a conseguir los clientes, ¿no? O sea, como si Jesús les hubiera dicho algo similar, ¿no? No, sí, Jesús se sentaba a comer con todos
Porque para eso Él había venido. Eso es lo que Jesús dijo, ¿no? Yo he venido por los enfermos, no por los sanos. Y de hecho, el mundo está enfermo. Todos estamos igual de enfermos. O sea, si nos comparamos con la santidad de Dios. Pero Jesús se sentaba a comer, Él les enseñaba, y les enseñaba el camino correcto, les decía, ¿no? Los amaba, los acompañaba, los alimentaba, los sanaba, y al mismo tiempo les decía, vayan y no pequen más también, ¿no? O si no, oíste que os he dicho esto, pero yo les digo esto, para que puedan entenderlo y cómo se llama, y puedan tener una vida conforme, en este caso, a Dios, lo que pueda agradar a Dios. Exacto. Ok, vamos a hacer un resumen para cerrar a pedido de mi amigo Fred, que me dijo que sería bueno hacerlos así. Hablamos de los terians, de esa tendencia a nivel mundial, digamos, de chibolos que se disfrazan de animales y caminan por ahí y se creen, no sé. Hablamos de que no necesariamente hay que espiritualizar el asunto y decir que viene de profecías y que en la Biblia se habla de los terians, porque la aplicación de esos términos bíblicos, que sí hay un montón de veces que se habla de terian como término griego, que significa bestia, terian, porque esto es un término que es aplicado para las bestias, como cuando Nabucodonosor perdió el entendimiento, por ejemplo, y se convirtió como una bestia, o como cuando habla de las bestias de tal lugar, o el Apocalipsis, no significa que se refiere a estos terians. Entonces, usar el término no significa que aplica lo mismo. No sobreespiritualicemos el asunto, más bien veamos, como Axel mencionaba, en las necesidades del joven que está teniendo esa tendencia, tal vez como los emos en nuestra época, ¿no? Una necesidad de pertenencia, de ser parte de algo más grande, de unir, de vincular con otros pares. Y también animémoslo, acompañémoslos en el proceso de salir de esa tontera como nosotros hemos tenido que salir de la nuestra, ¿no? En nuestra época. Y seamos sus patas. Por ahí evangelízalo, háblale de Jesús, llévala a la iglesia, vas a ver que va a encontrar otro tipo de bestias. Sí, para cerrar, recordar lo más importante, ¿no? O sea, Jesús vino al mundo para salvar al mundo, no para condenar, ¿no? La Biblia dice claramente que el hombre tiene una deuda con Dios a consecuencia de su pecado. Y nuestros pecados no son compensados por nuestras buenas obras, ¿no? La Biblia dice claramente que la paga del pecado es muerte. Pero Jesús, quien nos amó, ¿no? Muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Él dio su vida por nosotros, ¿no? De tal manera que si nosotros ponemos nuestra fe en Él, nuestros pecados son limpiados y podemos reconciliarnos con Dios y tener una relación con Él, que esa es su voluntad eterna para todos los seres humanos, ¿no? Perfecto. Ok, nos vemos la próxima podcast influyente. Nos vemos. Chao. Chao.